Mi nombre es Judith del Socorro Venegas Piedra, soy estudiante de la Escuela de Enfermería Beatriz González Ortega, curso el tercer año, Grupo A de la Licenciatura en Enfermería. En esta ocasión voy a compartir con ustedes el tema de alteraciones respiratorias del paciente neonato. Las alteraciones respiratorias comprenden una disminución o alteración de la misma respiración, y el término distrés respiratorio hace un sinónimo a dificultad respiratoria. Esto tiene entidades patológicas que se manifiestan de una manera parecida o similar. La sintomatología que comprende es el aleteo nasal, el tiraje sub e intercostal, la retracción sifoidea y el bombaleo tóraco-abdominal. Estas alteraciones constituyen la causa más frecuente de morbimortalidad neonatal y su gravedad está relacionada a la causa etiológica y a la repercusión que tenga sobre los gases sanguíneos, como son el oxígeno y el dióxido de carbono. Hay algunos ejemplos que mencionaré enseguida de las alteraciones. Sería el distrés respiratorio leve, la taquipnea transitoria del recién nacido, el síndrome de aspiración meconial, el síndrome de escape aéreo, la neumonía perinatal y la hipertensión pulmonar persistente neonatal. De estas mencionadas, la más grave sería el síndrome de aspiración meconial, ya que el meconio es una secreción bastante viscosa que puede adherirse a la vía aérea y complicar su manejo. Ahora les voy a mencionar dos planes de cuidados de enfermería de las alteraciones respiratorias del paciente neonato. Antes que nada, vamos a repasar que un plan de cuidados de enfermería es aquel que nos ayuda a identificar, a diagnosticar, a crear objetivos o resultados y a aplicar intervenciones en nuestro paciente. Para esto requerimos de 3 libros básicos. El primer libro que vamos a utilizar es la NANDA, que es por sus siglas en inglés es North American Nursing Diagnosis Association, y este nos ayuda a enlazar un diagnóstico. El segundo libro que necesitamos es el NOC, que es Nursing Outcomes Classification, que este nos ayuda a tener un objetivo y un resultado de nuestro diagnóstico. El NIC es el Nursing Interventions Classification. Este nos ayuda a tener las intervenciones y actividades a realizar, todo esto con el objetivo de ver mejorar a nuestro paciente. La NANDA edición 11, año 2018-2019, cuenta con 13 dominios, 47 clases y 244 diagnósticos. En esta ocasión estamos utilizando el dominio 3, eliminación e intercambio, la clase función respiratoria, y como diagnóstico de enfermería vamos a utilizar el deterioro del intercambio de gases. Este es en formato PES, que es la etiqueta o problema, es la letra P. El deterioro del intercambio de gases es un aumento o una disminución en cuanto a los gases que se encuentran en la función respiratoria. Dentro de los factores relacionados o causas vienen los cambios en la membrana alveolo-capilar, el desequilibrio de la ventilación-perfusión y el acúmulo de secreciones bronquiales. Los cambios en la membrana alveolo-capilar se refieren a la representación esquemática de los cambios de la misma membrana alveolo-capilar. El desequilibrio en la ventilación-perfusión es la relación entre la ventilación alveolo-capilar y el flujo circulatorio. Y el acúmulo de secreciones bronquiales es retención de las mismas. Dentro de las características definitorias o signos y síntomas tenemos la taquipnea, disnea, palidez, cianosis, gasometría arterial alterada, hipoxemia, hipoxia, hiperoxemia, diaforesis, irritabilidad, tiros intercostales, retracción sifoidea, aleteo nasal, quejido inspiratorio, asociación tóraco-abdominal, taquicardia y agitación, entre muchos más.
En el NOC vamos a encontrar los resultados u objetivos, indicadores, escala de medición y puntuación diana. Como primer resultado tenemos la estabilidad del estado respiratorio e intercambio gaseoso. Como segundo resultado tenemos mantener el aporte de oxígeno y saturación. Como indicador tenemos gasometría. Dentro de esta se incluyen el oxígeno, dióxido de carbono, pH y bicarbonato. También más indicadores son la temperatura, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno. Les voy a mencionar los valores normales. Dentro de la gasometría y el oxígeno serían de 75 a 100 milímetros de mercurio. El dióxido de carbono va de 38 a 42 milímetros de mercurio y el pH en sangre va de 7.38 a 7.42. Los valores normales de temperatura van de los 36 a los 37 grados centígrados. La frecuencia respiratoria va de 40 a 60 respiraciones por minuto. La frecuencia cardíaca de 120 a 140 respiraciones por minuto y la saturación de oxígeno va de un 86 a un 96.5%, pero en promedio queda un 92.3%. La escala de medición va como número 1 la desviación grave del rango normal. Número 2, desviación sustancial. Número 3, desviación moderada. Número 4, desviación leve. Y número 5, que es la desviación del rango normal. Para estas escalas nosotros tenemos que valorar a nuestro paciente para llevarlo a una puntuación diana. Cada indicador tiene una puntuación correspondiente a la valoración inicial basada en la escala de medición que sirve para evaluar el resultado esperado. Esto quiere decir que la puntuación diana lleva como propósito de mantener a aumentar. Esto quiere decir que si mi paciente se encuentra con una gasometría en desviación sustancial, yo lo voy a llevar a una desviación moderada. No me puedo yo brincar de una desviación sustancial hasta una desviación leve. Sería algo muy complicado y podría poner en riesgo a nuestro paciente. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es llevarlo de una desviación sustancial a una desviación moderada. Igual, en la temperatura, si tenemos una desviación grave del rango normal, quiere decir que la vamos a llevar a una desviación sustancial. Entonces quedaría una gasometría, desviación sustancial 2 a una desviación moderada, que quedarían 3. Y una temperatura con desviación grave del rango normal a una desviación sustancial. Quiere decir que quedaría de mantener la gasometría de 2 y llevarla a un 3. La temperatura de mantenerla en 1 y llevarla a 2. Como lo mencioné anteriormente, el NIC trata de las intervenciones y actividades de enfermería que vamos a realizar para lograr los objetivos planteados. En esta ocasión vamos a iniciar con la intervención de monitorización respiratoria y para esto hay las siguientes actividades. La principal sería monitorizar los parámetros de los valores de gases en sangre arterial, oxígeno, dióxido de carbono, pH y saturación. Como lo mencionábamos en la puntuación diana, esto consiste en de mantener a aumentar. Vamos a mantener las vías aéreas permeables y esto lo vamos a lograr con una posición adecuada a nuestro bebé y una aspiración de secreciones. Vamos a monitorizar también la frecuencia, ritmo, profundidad y esfuerzo de las respiraciones de nuestro neonato. Vamos a observar el movimiento torácico, la simetría, la utilización de los músculos accesorios y retracción de los músculos intercostales. Vamos a auscultar campos pulmonares, esto con
con el fin de detectar la presencia o ausencia de ventilación y sonidos anormales. Vamos a observar también la presencia de taquipnea, hipoventilación, bradipnea, respiraciones superficiales periódicas o apneas. Vamos a valorar el grado del riesgo de alteración de la perfusión cardiovascular y respiratoria. También hay que observar si hay fatiga muscular diafragmática o disociación tóraco-abdominal e implementar medidas acorde a las normas y procedimientos institucionales. Se auscultarán también los ruidos pulmonares después del tratamiento, como el de aspiración de secreciones. Vamos a vigilar el aumento y disminución de la presión inspiratoria y parámetros normales. Se observará la modificación de la conducta del neonato como irritabilidad, inquietud, llanto, etc. Se dará seguimiento a los informes radiológicos y se implementarán los cuidados oportunos. También se participarán en las maniobras de reanimación si es que se requiere. Otra de las intervenciones que vamos a llevar a cabo es la oxigenoterapia, y dentro de las actividades de la misma entra la de administrar oxígeno a través de campana cefálica, puntas nasales, cánula endotraqueal, presión positiva a través de vías aéreas o ventilación mecánica si fuera necesario. Aquí en la imagen podemos observar que tenemos la campana cefálica colocada al mismo tiempo que está una sonda nasogástrica. Vamos a vigilar periódicamente la fracción inspirada de oxígeno y se asegurará que se administre la concentración prescrita mediante el uso de mezclador de aire y oxígeno. También tenemos que evaluar la eficacia de la oxigenoterapia a través de la oximetría de pulso y de los resultados de gasometría de sangre arterial. Tenemos que observar cuidadosamente los signos de hipoventilación inducida por el oxígeno, toxicidad o atelectasia por absorción, como baja distensibilidad pulmonar, resistencias pulmonares aumentadas y el incremento del gasto respiratorio, entre otras. Tenemos que actuar acorde a las normas y procedimientos institucionales y se monitorizará la respuesta del neonato a la oxigenoterapia. Una más de las intervenciones es el manejo de las vías aéreas. Las actividades incluyen valorar al paciente que requiera de manera real o potencial intubación de vías aéreas. Se va a realizar una fisioterapia pulmonar si lo requiere y se aspirarán las secreciones en caso de ser necesario. Vamos a auscultar los campos pulmonares, esto identificando las áreas de disminución o ausencia de entrada de aire y la presencia de ruidos anormales. Tenemos que colocar a nuestro neonato en una posición ventral, prono, de cúbito lateral derecho o izquierdo, esto con el fin de favorecer la ventilación y expulsión de las secreciones o facilitar la aspiración. Vamos a vigilar el patrón respiratorio, la oxigenación o la presencia de signos y síntomas de insuficiencia. También tenemos que vigilar la presencia y características de las secreciones bronquiales. Otra intervención es la intubación y estabilización de vías aéreas. Dentro de las actividades tenemos que tener preparado el equipo para llevar a cabo el procedimiento de intubación de acorde a las normativas de cada institución. Se seleccionará el tamaño y calibre de cánula endotraqueal u orofaringea de acuerdo al peso del neonato. En un neonato que es menor de 1 kilo se utilizará una cánula de 2 a 2.5. En un neonato que pese de 1 a 2 kilos se utilizará una cánula del 3. En un neonato que pesa de 2 a 3 kilos se utilizará una cánula de 3.5 y para mayores de 3 kilos una cánula de 3.5 a 4. Nuestra labor es colaborar durante la intubación para dar posición neutra, administrar medicamentos prescritos
escritos de acorde a la indicación médica y vamos a observar la presencia de alguna complicación durante el procedimiento. Se tendrá que auscultar el tórax después de la intubación. Esto para corroborar la colocación correcta del tubo endotraqueal, así como la ventilación de ambos campos pulmonares. Esto tiene que ser una posición correcta del tubo, es a nivel de la T2. Se colocará una referencia, o sea, vamos a fijar el tubo endotraqueal de acuerdo al tamaño y el peso del neonato y lo tenemos que registrar. Esto tiene que ser acorde a la normativa institucional. Vamos a fijar la cánula endotraqueal o nasofaringea de acuerdo también a la normatividad institucional. Tendremos que verificar la posición del tubo endotraqueal por medio de una radiografía de tórax para asegurar la canulación de la tráquea. Se tendrá que vigilar también los datos de lesión de la mucosa nasofaríngea y piel. Vamos a minimizar la tracción y palanca de la vía aérea artificial utilizando dispositivos necesarios, ya sea una rueda dentada o cojinetes o cabezales. Tenemos que programar el ventilador acorde a la prescripción del médico responsable. También vamos a valorar la posibilidad de una traqueostomía de emergencia con la preparación del equipo a utilizar. Otra de las intervenciones es el manejo ácido-base de acidosis respiratoria. En esta intervención, las actividades que vamos a realizar es tomar muestras para gasometría y conocer los resultados de las gasometrías para valorar el pH. Tenemos que mantener una vía aérea permeable, también mantener un acceso venoso permeable. Vamos a observar si hay signos y síntomas de acidosis respiratoria crónica. Dentro de estos podemos encontrar el tórax en forma de tonel, una cianosis ungueal, un tiraje intercostal y retracción sifoidea y algunos datos de insuficiencia respiratoria. Aquí debemos poner atención, ya que los niveles de oxígeno se encontrarán bajos y los niveles de dióxido de carbono se encontrarán elevados. Habrá fatiga muscular y respiratoria y las condiciones del patrón respiratorio Silberman-Anderson, como el ritmo respiratorio y cardíaco, tiraje intercostal, retracción sifoidea, aleteo nasal, quejido respiratorio, coloración y diaforesis. Tenemos que colocar también al paciente en posición ventral, prono o de cúbito lateral derecho o izquierdo para favorecer la ventilación. Habrá que observar también la presencia de distensión abdominal para evitar la disminución de los movimientos diafragmáticos y disminuir el riesgo de hiperventilación. Tendremos que vigilar los niveles séricos de fosfato como hipofosfatemia asociada a alcalosis respiratoria. Hay que vigilar la presencia de manifestaciones de alteraciones neurológicas y o neuromusculares como la tetania, los temblores o convulsiones. Hay que observar la presencia de complicaciones cardiopulmonares como arritmias, disminución del gasto cardíaco, entre otras. Habrá que valorar la respuesta del neonato, esto para considerar la reducción del consumo de oxígeno y minimizar la hiperventilación para proporcionar comodidad, controlar la temperatura y reducir la irritabilidad de nuestro neonato. Vamos a promover el descanso mínimo de 90 minutos de sueño sin molestias, a organizar los cuidados de enfermería y coordinar el tratamiento e intervenciones. En algunos casos tendremos que administrar sedantes, relajantes, analgésicos u otros medicamentos, solo al neonato con ventilación mecánica de acuerdo a la prescripción médica. La siguiente intervención es el manejo ácido-base de alcalosis respiratoria. Las actividades en esta intervención es mantener un acceso venoso permeable acorde
a la normatividad y recomendación institucional. Vamos a mantener unas vías aéreas permeables. Tenemos que conocer los resultados de electrolitos séricos, en este caso el sodio, que va de 135 a 145 miliequivalentes, el potasio, que va de 3.5 a 5.5 miliequivalentes. Tendremos que vigilar las condiciones hemodinámicas como la PVC, que es la presión venosa central, una tensión arterial y frecuencia cardíaca. Tendremos que vigilar también la pérdida de líquidos a través de vómito, diarrea y gasto por sondas o diuresis. Se monitorizará la pérdida de bicarbonato por gasometría. Tendremos que determinar el pH en orina, las evacuaciones y gasto de sonda orogástrica por tira reactiva. Hay que vigilar también algunos datos de presencia de insuficiencia respiratoria, monitoreando los resultados del ventilador. Será un oxígeno bajo y un dióxido de carbono alto. Hay que mantener la oxigenoterapia y apoyar con un ventilador de acuerdo a la prescripción médica, así como la administración de bicarbonato de sodio. También tendremos que tomar muestras para análisis gasométrico y tendremos que vigilar el patrón respiratorio de Silberman-Anderson al mismo tiempo que mantener un control estricto de líquidos. La última de las intervenciones de este plan de cuidados es la extubación endotraqueal, y las actividades que tendremos que realizar para llevarla a cabo es colocar al neonato en posición prono. Tendremos que administrar esteroides de acuerdo a la prescripción médica. Tendremos que retirar la fijación y proporcionar cuidados a la piel. Vamos a aspirar la vía aérea antes y después de la extubación. Vamos a colaborar en el retiro del tubo endotraqueal. Tendremos que proporcionar micronebulizaciones con epinefrina racémica de acuerdo a la prescripción médica. Se administrará oxígeno por el método más efectivo de acuerdo a la prescripción médica y vigilaremos el patrón respiratorio de Silberman-Anderson. Después monitorizaremos las respuestas humanas del neonato, entre ellas sus signos vitales. Se observará la respuesta conductual del neonato. Y durante las intervenciones de enfermería vamos a llevar a cabo las precauciones universales como lo manda la norma oficial mexicana 045, y se realizarán los registros clínicos en el formato de enfermería de los procedimientos de cuidados otorgados y respuestas obtenidas de acuerdo a la norma oficial mexicana 168 del expediente clínico. También manejaremos los residuos peligrosos biológico-infecciosos de acuerdo a la norma oficial mexicana RPBI 087. El otro plan de cuidados de enfermería para las alteraciones respiratorias del paciente neonato lo veremos a continuación. Para este diagnóstico seguiremos utilizando el dominio número 3, que es eliminación e intercambio. Se usará otra vez la clase 4, que es función respiratoria, y como etiqueta o diagnóstico tendremos un patrón respiratorio ineficaz. Como factores relacionados o causas tendremos el aumento de la capacidad pulmonar por altas presiones en la vía aérea. Habrá una ventilación de presión positiva mayor de 40 centímetros de agua. También habrá una sobredistensión, una ruptura pulmonar, una inmadurez neurológica, una disfunción neuromuscular de los músculos respiratorios y un deterioro cognitivo. Habrá ansiedad y un síndrome de hipoventilación y lesión de la médula espinal, entre otras. En las características definitorias, que son los signos y síntomas, tendremos la alteración de los movimientos torácicos con una asimetría, una disminución unilateral de los ruidos respiratorios, la disminución de pulsos y la tensión arterial,
habrá un aleteo nasal, apnea, polipnea, disminución de la saturación de oxígeno, hipoxemia e hipercapnia, acidosis respiratoria o mixta, entre otras. En el NOC, como resultado, tendremos que mantener el estado respiratorio y la ventilación de nuestro neonato. Como indicadores, tendremos las pruebas de función pulmonar, la profundidad de la respiración, y una frecuencia y ritmo respiratorio. También la capacidad vital. La escala de medición es la siguiente. El número 1 es gravemente comprometido. Número 2, sustancialmente comprometido. Número 3, moderadamente comprometido. Número 4, levemente comprometido. Y número 5, no comprometido. La puntuación diana, como ya se los mencioné anteriormente, consiste en mantener a aumentar. En esta ocasión pondré el ejemplo de la frecuencia y ritmo respiratorio. Si nuestro neonato está gravemente comprometido en cuanto a su frecuencia y ritmo respiratorio, lo que vamos a hacer es mantenerlo de un gravemente comprometido y lo vamos a aumentar a un sustancialmente comprometido. Para este plan de cuidado de enfermería tenemos como intervención la ayuda a la ventilación. Las actividades que vamos a realizar serán las siguientes. Tenemos que observar signos y síntomas de barotrauma. Estos consisten en el deterioro súbito de la respiración, apnea, taquipnea, cianosis, taquicardia, asimetría de los movimientos torácicos, murmullo vesicular aparentemente disminuido, hipoxemia, hipercapnia, acidosis respiratoria, enfisema subcutáneo. Tendremos que monitorizar los signos vitales y el patrón respiratorio. Tendremos que observar y mantener la oxigenación del neonato. Vamos a colocar a nuestro neonato en una posición de tal forma que se minimicen los esfuerzos respiratorios y facilite la ventilación y perfusión. Tendremos que prever el equipo y material para la colocación del catéter pleural por toracocentesis ante la presencia de fuga aérea pulmonar. También vamos a seleccionar la sonda pleural de acuerdo a la siguiente clasificación. A los prematuros se les colocará una sonda de 8 French. A un recién nacido a término es una sonda de 10 a 12 French y tendremos que preparar un sistema desechable de drenaje torácico. Tendremos que observar la cantidad y características del líquido extraído, sangre y o aire del espacio pleural o del mediastino. Tendremos que destapar el equipo y ponerlo en posición vertical para la conexión. Tendremos que llenar la cámara de sello de agua hasta el nivel 2 centímetros de agua bidestilada accediendo por el pivote de plástico. Tendremos que rellenar la cámara de control de aspiración hasta el nivel de menos 20 centímetros de agua bidestilada. Y hay que conectar el equipo de drenaje a la sonda del paciente. También hay que asegurar todas las conexiones. Me gustaría dejarlos con esta pequeña frase: hazlo con pasión o cambia de profesión. Muchas gracias por su atención.